Creo que muchos no teníamos grandes expectativas con cierto grupo de personajes que aparecieron en el último capítulo, ya que sabíamos cómo probablemente acabarían, pero se valía tener un mínimo de esperanza en que al menos uno de todos estos aporte mínimamente a la historia, pero ya hablaremos de eso. Si bien queríamos que muchas de nuestras dudas de los capítulos anteriores fueran resueltas, o al menos un gramo de información. ¿Y tuvimos algo de eso en este capítulo? No, nada. Pero sí que pasaron cosas que dan para pensar y teorizar en lo que sale el siguiente capítulo. Ya dicho todo lo que tenía que decir, comencemos. El capítulo inicia donde ya Pochita está detrás de ellos y se los papea. ¿Así de fácil? A ver, creo que todos sabíamos que ninguno de estos híbridos poseídos, que se me fue la lengua en el capítulo anterior, ninguno de ellos iba a sobrevivir, ya que cuando emerge Pochita siempre tienen que estar los sacos de boxeo para que Pochita demuestre su poder, así como en el pasado con los demonios armas, y más en esta situación porque Pochita tenía más poder a la hora de ser temido por todo el mundo y tenía que demostrar esa superioridad de dejarlo como Chad, humillando al resto. Pero al menos yo tenía la esperanza que como mínimo, al menos uno de todos estos aporte un poquito de información. Pero ni para eso sirvieron. Ah, sí, solo una sirvió, para dar vueltas mentales. ¿Qué vuelta mental? Si era un meme, y para las risas, que esta mina con su gorrito de lana peruano era el demonio de la sangre. Y ya, literal, nada más. No duraron ni 2 capítulos. Y hasta la 6ª división apareció y fueron papeados uno por uno. Y pensando que van de división en división, spameando contra Pochita, la siguiente división es la 7ª. Y en esa división está Fumiko. Puede que la veamos en los siguientes capítulos, que la última vez que la vimos fue que ella hizo la huida chat, en aquel momento abandonando a Nayuta a su suerte, evento inicial que provocó todo esto que está pasando. Pero si Pochita se llegara a topar con Fumiko, la que se va a armar no va a tener nombre. Ahora, pasemos al siguiente punto, que este es más extenso. Pochita devoró al demonio Oreja y debido a esto es que las orejas fueron borradas de la existencia, eliminando consigo uno de los 5 sentidos. Hablemos de esto, porque hay que explicar bien esta cosa. Primero, bien Katana, apareciste, después de que a Fujimoto se le olvidara dibujarte en el último capítulo, siquiera aunque te dibujara de fondo, ni para eso se había preocupado de ti. Segundo, vi una que otra confusión debido a que si todo el mundo olvidaron las orejas, y si ese fuera el caso, ¿cómo es posible que Yoru esté consciente de esto? Podemos suponer un par de cosas de esto, suponer porque no hay nada confirmado, y es que efectivamente, Pochita se comió al demonio Oreja, haciendo que el mundo olvide su existencia, pero para que sea efectivo al 100%, Pochita tiene que devorar a ese demonio por completo. Hasta ahora, solo sabemos que ha devorado una pequeña parte del demonio Oreja. ¿Y por qué digo esto? Porque ya tenemos antecedentes de cómo funciona el poder de Pochita, gracias a Yoru, con lo que dijo ella en un pasado, de que hace mucho tiempo ella enfrentó al Chainsaw Man varias veces, y entre combates y combates, Yoru menciona que Pochita se comió partes de su cuerpo, haciendo que el mundo olvide las guerras. No se olvidaría la guerra por completo, obviamente, porque no se comió a Yoru por completo, solo que se comería una parte de ella, haciendo que las guerras pasen a ser algo de ficción dentro de videojuegos o películas, haciendo que ella perdiera poder. Es decir, podríamos decir que así como Pochita ahora ha devorado una pequeña parte del demonio Oreja, no es suficiente para que el mundo lo olvide por completo. Eso daría un poco de explicación del por qué Yoru es consciente de esto, y si esto fuera así, ¿por qué el Katana actuó de esta manera? A ver, en este panel él todavía no se da cuenta de que perdió el sentido del oído, o que no tiene orejas, por eso él ve mover los labios de Asa, y él dice, ¿qué dijiste? Probablemente todavía no asimila la situación, porque perdió las orejas de un momento a otro, sin darse cuenta. Ahora, si lo quieres ver de otra forma, digamos que efectivamente, todo el mundo se olvidaron de las orejas, y solo Yoru es consciente de ello. Si fuera el caso, quizás pueda ser porque ella al ser un jinete tenga ese poder, o ser más resistente al poder de Pochita. Por ejemplo, veamos el caso de Makima. Aun cuando ella menciona las cosas que fueron olvidadas de la humanidad por Pochita, ella dice que aún así a ella le cuesta recordar estos hechos olvidados. Acá podemos decir que es porque es un jinete, pero no podemos dar veracidad de lo que dice ella, porque no sabemos si solamente ella es la única que puede recordar esto. Esto solo aplica en tal caso de que efectivamente el poder de Pochita de hacer olvidar al demonio y su miedo de que no afecte específicamente del todo a los jinetes. Pero me voy más por la primera opción, de que todo el mundo perdieron sus orejas
formas, pero saben que existieron, ya que Pochita no ha devorado por completo al demonio Oreja. Ahora pasemos a otro punto. Ahora, creo que nunca me puse a pensar esto porque nunca el manga me había dado evidencia contundente, pero viendo esto de que perdieron sus orejas, es que pienso esto. Se supone que ya todos sabemos que cuando Pochita devora a un demonio, esto se verá reflejado en un mínimo en la sociedad humana, haciendo que las personas olviden ese miedo en mayor o menor medida, dependiendo de qué tanta carne devore Pochita del demonio que consume. Pero siempre asumimos que esto solo se veía reflejado en el factor psicológico, es decir, que solo afectaba a los recuerdos, haciendo que olvidemos todo miedo relacionado al demonio X devorado. Y creo que siempre ha sido así, hasta donde yo creo que se entendía así, porque no tenía sentido de que, por ejemplo, Pochita se comiera al demonio de la sangre y ¡pum!, desaparece toda la sangre de todos los cuerpos de las personas. Es que no tenía sentido y hasta ahí caía en lo ridículo y absurdo, así que por eso no pensaba en esa situación, y por eso yo daba por seguro que el poder de Pochita solo afectaba a los recuerdos, ya que en el manga nunca nos habían mostrado una evidencia contundente de cómo funcionaba el poder de Pochita, porque cada vez que se hacía mención del poder de Pochita era mediante diálogos o recuerdos del pasado. Nunca nos habían mostrado el poder de Pochita de forma explícita y que afectara a nuestros protagonistas, sino hasta ahora. Porque supongamos el ejemplo, usando el demonio de la sangre otra vez. Si Pochita devoraba al demonio de la sangre, todos olvidarían todo acerca de la sangre, pero yo pensaría que la sangre no desaparecería del cuerpo humano. La sangre seguiría ahí, pero que la humanidad olvidara el funcionamiento de la sangre en el cuerpo y todo lo relacionado a ello, de los beneficios de la sangre para nosotros, etc. Nunca se me ocurriría pensar un caso contrario, de que la sangre desaparecería de nuestro cuerpo de un segundo a otro si Pochita devoraba al demonio de la sangre, y creo que era lógico pensar así. Pero luego viene Fujimoto, donde el tipo te saca en un capítulo que Pochita come mínimamente una parte pequeña del demonio Oreja, y eso afectó al mundo haciendo que perdieran sus orejas, pero no a factor psicológico, sino que se vería reflejado de manera física. Acá ya me había explotado la cabeza, porque veamos el mismo caso con Yoru. Pochita devoró parte de su cuerpo en el pasado, haciendo que el mundo olvide las guerras. Pero ahora yo te pregunto, ¿cómo tú ves afectado que el mundo olvide las guerras de forma física en este caso? ¿Que acaso todo el arsenal militar, cohetes, misiles, todo lo relacionado a eso desapareció así de la nada? Como en este caso con el demonio Oreja, o que todo el arsenal sigue ahí, solamente que la gente al olvidar las guerras no saben para qué sirve todo ese armamento. Es que no tiene sentido eso tampoco, porque las orejas desaparecieron. No es como que viéramos un panel donde las orejas fueran mutiladas por arte de magia, o que sufrieran daño alguno para percatarse de qué pasaba en el momento. Simplemente de un segundo a otro, las orejas desaparecieron, sin que nadie se dé cuenta. Es que acá yo no entiendo ya. Y sí, Makima dijo que el sexto sentido era recordar las cosas que habíamos olvidado, pero una cosa es que te afecten tus recuerdos en el factor psicológico, y otra muy diferente es que te afecte de manera física sin ser coherente, y creando un sinfín de posibilidades al hacer que el poder de Pochita funcione de esta forma, y hasta a veces cayendo en lo absurdo. Ojo, no en el mal sentido, solo digo que si esto del poder de Pochita de verdad funciona así, esto abre la puerta a todo tipo de nuevas posibilidades a futuro. Pero esto tiene una explicación coherente del por qué el poder de Pochita se manifiesta así ahora. Puede que esto se deba a que como ahora el Chainsaw Man es tan temido por todo el mundo, así es, no solo en Japón, en diferentes partes del mundo. Por lo que mencionó Barem, que como ahora el Chainsaw Man es tan temido, es que Pochita aumentaría tanto su poder y adquiriría esta nueva habilidad, de que su poder de hacer olvidar de la existencia ya no solo afecte al factor psicológico, sino que también se manifieste de forma física. De hecho, se podría decir que esto de su poder ya estaba explicado desde la parte 1, cuando Makima hace mención de esto, solamente que al ser un diálogo y no haber una evidencia contundente o forma explícita de la demostración del poder de Pochita, es que solo nos quedaba asumir durante todo este tiempo que todas las personas habían olvidado al demonio X y sus miedos, solo a nivel psicológico. Y si lo vemos de esta forma, entonces podemos decir que Makima y Kiga lo sabían desde un comienzo, que el Chainsaw Man podía adquirir esta habilidad. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, ambas tienen casi el mismo objetivo. Por un lado tenemos a Makima, que quería crear un mundo mejor, sin guerras, muerte y hambre. Y por otro lado tenemos a Kiga, que quiere eliminar al demonio de la muerte para poder comer pizza. Si se fijan, no son tan diferentes en el tema de que cada una actúa por sus deseos. En el caso de Makima, de que como ella es el demonio del control y está en su naturaleza tener
tener todo bajo estrictamente su poder y también querer conseguir una familia, con un ser superior o igual a ella, y en el caso de Kiga, que es su deseo de comer lo que le gusta. Obvio, un objetivo suena más noble que el otro, no te lo niego, pero en ambos casos lo fundamental es eliminar al demonio de la muerte. Lo importante acá es el proceso para llevarlo a cabo, y acá me voy a tirar un triple, y hasta me pueden decir alucin y todo eso, pero ¿qué es la vida sin eso? Kiga, ya sabemos que ella tenía todo planeado para que emergiera Pochita en su máximo poder. Ella sabía que Pochita podía adquirir este poder de borrar de la existencia de manera física el miedo X de un demonio al hacer que todo el mundo le tema al Chainsaw Man. Y ahora que quedó demostrado el nuevo poder de Pochita en este capítulo, ahora veamos la ejecución del plan de Kiga. Desde antes que supiéramos que Pochita podía manifestar su poder de esta forma. Antes de todo eso, suponíamos que Kiga tenía planeado que el Chainsaw Man devorara al demonio de la muerte, para que así toda la humanidad olvide la muerte de sus mentes. Pero una cosa era olvidar eso psicológicamente, porque supongamos que todos olvidaron el tema de la muerte de sus mentes. No basta con eso, porque aunque lo olviden, basta con que alguien random vaya por la calle y lo atropellen y muera, o que alguien se muera por una enfermedad. Podrás hacer olvidar la muerte de la mente de las personas, pero es diferente aplicarlo en la vida cotidiana de la sociedad, porque es el ciclo de la vida el morir algún día, haciendo que regrese el miedo a la muerte, a los humanos otra vez, haciendo que vuelva el demonio de la muerte. Pero ahí es al punto al que quiero llegar. ¿Qué pasa si ahora tienes a un Chainsaw Man que no solo borra de la existencia el miedo de la muerte a nivel psicológico de la gente, sino que también lo eliminas de forma física? ¿Verdad que la cosa cambia, no? Puedo decir que el verdadero plan de Kiga es que planea que el Chainsaw Man devore una pequeña parte del demonio de la muerte, para que así todo el mundo se vea afectado de forma física por esto. Es decir, Kiga planea volver inmortales a los humanos, y los humanos, al ya no tener miedo de la muerte física, es que el poder del demonio de la muerte disminuiría, tanto que sería un demonio más del montón, y así que el Chainsaw Man lo derrote más fácil y se lo coma, haciendo uso de su poder de borrar de la existencia a nivel psicológico para todo el mundo, y dar paso a la parte final del plan de Kiga, que es que los humanos, al olvidar la muerte de sus mentes y al volverse inmortales, es que los humanos ya no tendrían un miedo a la muerte, y tampoco volvería ese miedo, porque Kiga rompió el ciclo de la vida, de morir, haciendo que el demonio de la muerte no pueda volver a la vida, nunca más, y ni siquiera en el infierno, y así acabando con la profecía de una vez por todas, para siempre, que es lo que quería ella, para así poder comer pizza y todo lo que quiera. Me podés llamar alucin y todo lo que quieras, pero al menos es algo que he pensado al ver este capítulo, y la demostración del nuevo poder de Pochita. Y si esto se llegara a cumplir en menor o mayor medida, aquí lo escucharon primero, porque si llega a pasar en el manga, que me voy a reír un buen rato. De hecho, esto es interesante porque si ponemos tal teoría sobre la mesa, podemos decir lo siguiente de Makima. Makima quería tener al Chainsaw Man bajo su dominio. Makima debilitó al Chainsaw Man para tenerlo bajo su control y poder cumplir sus objetivos. Quién sabe si después de tenerlo bajo su control, Makima después haría que el Chainsaw Man sea temido por todo el mundo, para que así despierte este nuevo poder de borrar de la existencia el miedo del demonio a nivel físico. Makima, al tener ese poder completo de Chainsaw Man, lo usaría para que Pochita se coma a cada una de sus hermanas, Kiga, Yoru y el demonio de la muerte, siguiendo el mismo método explicado antes, para que así cada una desapareciera de la mente de todos, y también de forma física el miedo de cada una de ellas. Es decir, desaparecerían los armamentos de guerras por arte de magia de un segundo a otro, para que así no hayan guerras nunca más. Causaría la eliminación del hambre al hacer evolucionar a los humanos, que ya no necesiten comer para sobrevivir, haciendo que la gente de escasos recursos no sufran de hambruna, y que ya no puedan morir al ser inmortales. Recuerden que es diferente ser inmortal a pasar hambre. Ahí la diferencia entre la erradicación de Kiga y el demonio de la muerte. En otras palabras, Makima volvería a la humanidad prácticamente en demonios, pero los humanos no pasarían a convertirse en poseídos o híbridos. No, simplemente humanos que fueron beneficiados por el poder de Pochita, gracias al plan de Makima. Los humanos no serían demonios, pero tampoco humanos comunes y corrientes. Creo que podríamos decir que a eso se refería Makima, cuando ella dijo que quería crear un mundo mejor. También, para cerrar este punto, volviendo a la actualidad de que se eliminaron las orejas, es obvio que van a volver. No imagino que el manga siga la historia así. ¿Cómo se hará? Ni idea. Pero de hacerse, demostrará que el poder de Pochita puede ser revertido. Quizás como Pochita ahora solo se ha comido una pequeña parte del demonio oreja, todavía pueda ser revertido. Se
sería muy diferente a que si lo devorara por completo. Ahí ya cambia la cosa. O que en algún momento Giga haga vomitar al Chainsaw Man, haciendo que regresen todos los demonios devorados y también sus miedos. Me ha explotado la cabeza pensando esto un buen tiempo, pero repito, no son más que teorías con la información que me otorga el manga. Puede que se hagan realidad o quizás no, quizás algunas partes sí, omitiendo otras. Y si me preguntas que de todas las cosas que dijiste en el video, ¿en dónde encaja Nayuta? No lo sé, aún creo que no haya muerto como tal, y que es cuestión de tiempo para que nos confirmen qué será de ella, pero eso es algo que sabremos a futuro. Sin duda puede que para algunos no haya pasado gran cosa en este capítulo, más que la papeada obvia que iban a tener estos poseídos, y lo de las orejas. Pero si te pones a pensar un poquito las cosas, es que puedes encontrar varias cosas interesantes, con las cuales te dejan más ganas de esperar el siguiente capítulo. Porque sí, hay que esperar un buen rato para el siguiente capítulo. Y al final de este, quedó en una Yoru, sonriendo de saber que el verdadero Chainsaw Man está aquí. Quizás ella también sabía todo de su poder desde un comienzo, no lo sé. Muchas dudas quedan, que esperemos que sean respondidas, siquiera alguna de ellas, en los siguientes capítulos, pero tendremos que esperar. Ya dicho todo lo que tenía que decir, me despido.